los gobiernos totalitarios y cómo están representados. Nosotros vamos a hablar de los gobiernos totalitarios y cómo estos están representados en las obras que leímos. Primero que nada hay que definir qué es un gobierno totalitario. Un gobierno totalitario es un gobierno de un solo partido que controla los aspectos públicos y privados de la sociedad. Los ciudadanos no disfrutan de los derechos básicos como el de la expresión y el de la asociación. Este tipo de gobierno promueve el nacionalismo y silencia a las críticas. Lamentablemente, un ejemplo de esto hoy en día es el país de Corea del Norte. Citando el New York Times, llamar un gobierno totalitario sería suavizar la realidad, refiriéndose a Corea del Norte. Describen a Corea del Norte como un país opresor, y los periodistas lo califican como el país que más barreras les impone a los periodistas para reportar cosas de ese país. Asimismo, nosotros vamos a explorar cómo se ven los gobiernos totalitarios en nuestras obras. Puede ser representado a través de personas, gobiernos, animales, etc. Y nuestra tesis es: los autores reflejan el contexto histórico en las obras para mostrar las posibles consecuencias del auge del totalitarismo. Bueno, el primer libro, Rebelión en la Granja, escrito por George Orwell. Este libro fue escrito durante la Segunda Guerra Mundial y expresa una crítica hacia el régimen soviético de Stalin que corrompe el socialismo. El Rebelión en la Granja nos habla de una historia acerca de cómo la granja, que era dirigida por un humano, fue tomada por los animales y empezó a dirigirse por ellos. Nos habla de cómo fueron siendo trastornada la toma de decisiones en esta y cómo de ser tomada por todos los animales empezó a ser llevada a cabo por unos pocos que fueron los cerdos. Al principio, cada animal tenía su rol en la granja, o sea que cada quien tenía un trabajo en específico y la forma en que trabajaban era equivalente a lo que recibían. Los cerdos eran encargados de tomar las decisiones más importantes, pero estos tomaban las opiniones de los demás animales para poder llevarlas a cabo. Y las reglas que pusieron eran unos mandamientos que pusieron al principio, los cuales favorecían a todos, y que después de que se fue trastornando todo y se empezó a convertirse en un gobierno totalitario, se fueron trastornando y cambiando, como lo mencioné en la presentación anterior. Cuando se convirtió en un gobierno totalitario, como ya lo había mencionado, el gobierno recayó en un solo cerdo, que se representa en la imagen que pueden ver ahí. Las reglas fueron distorsionadas, por ejemplo, la de la cama, que nadie podía entrar, nadie podía dormir en camas, y después lo modificaron para que nomás las camas que no tuvieran sábanas. Se fueron distorsionando los hechos para favorecer a los cerdos y que los animales que vivían en la granja creyeran todo lo que les dijera y vivieran en la ignorancia, aunque después se fueron dando cuenta que todo lo que les habían contado era algo incorrecto. Después, cualquier forma de rebelión era castigada con la muerte. Como dice la cita, cuando terminaron su confesión, los perros, sin perder tiempo, les desgarraron las gargantas. Y entre tanto, Napoleón, con voz terrible, preguntó si algún otro animal tenía algo que contestar. Y así continuó la serie de confesiones y ejecuciones, hasta que una pila de cadáveres yacían a los pies de Napoleón, y el aire estaba impregnado con el olor a sangre, olor que era desconocido desde la expulsión de Jones. Napoleón era el cerdo que mandaba y Jones era el granjero que expulsaron después de la rebelión. Bueno, Fahrenheit 451 fue escrita en 1953 por Ray Bradbury. Fue después de la Segunda Guerra Mundial y al comienzo de la Guerra Fría. Todavía no estaba en proceso de comenzar, todavía no era algo muy obvio entre Rusia y Estados Unidos, por lo que estos acontecimientos influyeron en la obra de manera notable.
Ahora bien, la obra se sitúa, o sea, la historia de la obra se sitúa en un futuro en el que los libros están prohibidos y los bomberos se encargan de quemarlos. Montag, que es el protagonista de la obra, ha trabajado como bombero gran parte de su vida, pero conoce a una persona que ocasiona que empieza a despertar, por así decirlo, y darse cuenta de que él en realidad no era feliz. Algunos de los puntos o de las características es la censura de la información, los castigos severos a los rebeldes, por así decirlo, que pues quemaban toda la casa, todos los libros que tenían, bueno, algo que según ellos es menos información significa más felicidad. También la distorsión de los hechos, como se puede observar al final, que hasta el final, cuando estaban persiguiéndolo. También mantener ocupada la sociedad con entretenimiento, por así decirlo, basura, porque nada más tenían ahí el entretenimiento. Y dos frases que son prácticamente muy seguidas, que son dichas por el capitán hacia Montag. La vida es inmediata, el empleo cuenta, el placer domina todo después del trabajo. ¿Por qué aprender algo excepto apretar botones, enchufar conmutadores, encajar tornillos y tuercas? Que hace referencia a que no necesitas leer o no necesitas aprender para ser feliz, nada más tienes que trabajar. Y el otro es, en la actualidad, gracias a todo ello, uno puede ser feliz continuamente, como te mencioné en la cita anterior. Es más o menos la misma idea. El gobierno dentro de esta historia es el más claro ejemplo del totalitarismo. El gobierno controla la sociedad, el pasado, los pensamientos de las personas. El crimen más grave dentro de esta sociedad es el del pensamiento. Cualquier persona que piense algo que va en contra de los ideales del gobierno es encarcelada y es torturada para que se adoctrine a los ideales del partido. Dentro de esta sociedad se tiene la idea de la sociedad perfecta. Todas las personas son felices con lo que el gobierno les da. Se les hace creer que todo lo que hace el gobierno es por su bien y es no. Se les hace creer que ellos inventaron los aviones, que inventaron los barcos, que inventaron los carros, etc. Asimismo, en caso de que algún pronunciamiento del gobierno que han hecho en el pasado se modifica, que ha hecho en el pasado y que en el futuro es incorrecto, se modifica el pasado para hacer que el presente sea correcto. Esto se refleja en el trabajo de Winston, y la cita dice: el trabajo de Winston consistía en cambiar las cifras originales haciéndolas coincidir con las posteriores. Diariamente, casi minuto por minuto, el pasado era puesto al día. De este modo, todas las predicciones hechas por el partido resultaban acertadas según prueba documental. El principal objetivo de Orwell al escribir esta obra es demostrar la terrible posibilidad del totalitarismo en esa época. En el libro Señor de las Moscas, los personajes principales, Jack, Ralph, Piggy y Simón, representan diferentes tipos de gobiernos. Dos ejemplos son Jack, que representa el gobierno totalitario, y Ralph, que representa más bien democracia. Se nota al principio, cuando todos los niños se encuentran en principio en la isla, cuando Ralph hace una votación entre todos los niños de que quién va a ser el líder, Ralph o Jack. Finalmente todos deciden que Ralph va a ser el líder, pero a continuación hay ejemplos de cómo Jack demuestra ser el personaje totalitario. Desde un principio Jack siempre quiso ser líder de los niños y él pensaba que se iba a terminar siendo, ya que tenía a los niños del coro, porque él era el líder de los del coro. Pero desafortunadamente habían otros niños y la mayoría eligió a Ralph. Jack esconde que él quiere ser líder para dominar sus acciones, diciéndole a los niños que él tiene talento musical, ya que él está con el grupo del coro. Jack también le niega a Piggy la oportunidad de ser líder, y cuando él opina algo diferente a lo que él está diciendo, cuando Piggy quería dar su opinión de algo positivo, algo mejor, algo que pudiera mejorar entre los niños, Jack le negaba todo y le manipulaba sus palabras. También cuando los niños estaban cazando el puerco,
Le cambió la manera de pensar a los dos niños, haciendo pensar que está más importante cazar ese puerco en vez de avisarle a los barcos que estaban pasando que estaban ellos atorados y los rescataron. Entonces también ahí se representa mucho un gobierno totalitario. Bueno, este libro empieza con que, o sea, con la concha que les da poder de hablar. Eso en cierta manera representa la democracia, que todos tienen el derecho de libertad de expresión, pero luego Jack empieza diciendo que, o sea, como que empieza él tratando de hacer un comunismo, de que todos van a poder ser igual que él, pero en realidad el comunismo solo funciona en teoría, porque por los errores de la gente, de las personas, entonces termina él siendo un líder totalmente totalitario, porque él quiere quiere ser el líder y no le, o sea, como lo soborna para diciéndoles que va a ser igual que él, que van a tener todos igual poder y van a poder casar todos y comer bien, pero en realidad él lo único que busca es el poder. Y esto se muestra en la cita que ahí dice un jefe, lo único que necesitan es un jefe, yo deseo ser su jefe porque soy el corista del grupo y además el que siempre va a la cabeza y además puedo cantar un do sostenido, que como que no les da fuentes sustentables de que él puede ser, pero de todas maneras lo intenta convencer a todos los demás niños de que él es de que él debe ser el líder, y entonces pues de esta manera se muestra un gobierno totalitario de parte de Jack. Y bueno, en conclusión, todos los libros anteriores fueron escritos en los años 1945 a 1955. Esto fue después de la Segunda Guerra Mundial. Representan como que la posguerra y fue antes de la Guerra Fría. Entonces, como que en esta época fue el auge del comunismo, y entonces en estos 4 libros los autores plasman su idea de lo que hubiera pasado si el comunismo hubiera tenido un mayor auge. Y pues como en los gobiernos comunistas casi siempre los líderes comunistas son totalitarios, entonces plasman su idea de cómo en esta posguerra sucedería todo esto de los líderes totalitarios en sociedad. ¿Hay algún comentario del equipo que ya participó? ¿Alguna reiteración de algo? Los equipos que van a participar en las presentaciones que están preparando, ¿hay alguna duda o alguna pregunta que le quieran hacer a los participantes